Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos bien, espero que todos sanos, espero que todos en vuestra casa. Y nada, antes de empezar quería aclararos que esto no va a ser una clase de mitosis ni de ciclo celular, algo para lo que habrá más tiempo si estáis interesados, pero lo que pretendía hacer es un vídeo resumen con las dudas que más me habéis preguntado y que yo veo que son conceptos muy básicos de citogenética que generan mucha confusión al estudiante a la hora de estudiarse temas tan fáciles y tan importantes como la mitosis y el ciclo celular. Entonces, vamos a ver si los podemos aclarar y si alguien falla temas tan importantes como estos en selectividad, que sea porque no se los ha estudiado, no porque se los estudió, pero había un concepto básico que no lo llegó a comprender y le quitó algo de puntuación. Entonces, vamos a intentar aclarar determinadas cosas que me habéis preguntado muchos de vosotros. Vamos a ello. Bien, vamos a empezar familiarizándonos con esta célula que tenemos a la izquierda, porque es la que vamos a utilizar como ejemplo para responder a todas las dudas. Como veréis, es una célula somática, es decir, no es un gameto, y es una célula, por tanto, diploide. Ahora explicaremos el concepto de diploidía. Bien, el primer concepto que más me habéis preguntado es sobre los cromosomas. El concepto de cromosoma es a priori muy sencillo, pero esconde una dificultad detrás. ¿Por qué? Porque los cromosomas solo son visibles en división celular y esto lleva al error de pensar a muchos estudiantes que no se puede hablar de cromosomas en una célula excepto cuando esté dividiéndose, y no es cierto. Una célula tiene ADN, tiene material genético, y este material genético se organiza de diferentes formas en función de las necesidades de la célula. Cuando la célula está en reposo, está en interfase, los cromosomas, el ADN, está descondensado, está formando la cromatina, ¿de acuerdo? Porque no necesita utilizar los cromosomas. Pero cuando la célula se va a dividir, y por tanto en interfase no vemos los cromosomas, pero existen. Cuando se va a dividir, la célula condensa el ADN y digamos que arma los cromosomas, porque los va a utilizar. Y es ahí cuando los podemos ver. Pero una célula, que esto me lo habéis preguntado mucho, una célula somática humana tiene 46 cromosomas independientemente de que esté en interfase o esté en mitosis. Solo que en interfase los tendrá desmontados en forma de cromatina y no los podremos ver, y en mitosis condensará la cromatina y los podremos ver montados. Esto es el mismo concepto que si a alguno de vosotros os digo, ¿tenéis teléfono móvil? Y me decís, sí, me lo enseñáis, yo lo veo y digo, ah, vale, sí, tenéis teléfono móvil. Supongamos que se lo estoy preguntando a alguno de vosotros que sea un poco rarito y tenga unas costumbres un poco extrañas y chungas y le dé por desmontar por piezas su teléfono móvil para dormir por la noche. En vez de apagarlo, lo desmonta por piezas y lo guarda en un cajón. Si yo a esa persona un poco rara le digo, oye, ¿tú tienes teléfono móvil? Me va a decir que sí, que tengo teléfono móvil. Y yo le voy a decir, es que no lo veo. Me va a decir, es que lo tengo desmontado por piezas, pero cuando lo necesite no te preocupes, que ya montaré las piezas y lo verás. Pues esto es el mismo concepto. La célula tiene cromosomas, solo que los tiene en forma de cromatina, desmontados, y solo los monta cuando los necesita, que es en etapa de división celular. Bueno, pues vamos a aprovechar esta misma imagen para resolver otra duda. Me habéis preguntado también sobre la estructura de los cromosomas en diferentes fases celulares. Entonces, ¿esta célula de la izquierda tiene cromosomas? Sí, es diploide, tiene 2 juegos de cromosomas. Ahora entraremos en eso. ¿Y cómo serían los cromosomas de esta célula que está en reposo, que todavía no ha duplicado su ADN, que todavía no ha entrado en mitosis? Bueno, pues si hacemos trampas y le decimos a esta célula, por favor, ¿puedes condensar al máximo tu cromatina, que queremos ver cómo serían tus cromosomas con la cantidad de ADN que tienes ahora mismo? Pues obtendríamos lo que vemos a la derecha. Obtendríamos cromosomas de este tipo. Cromosomas con una sola cromátida, con forma de bastón, con 2 brazos, un brazo corto o brazo P, de pequeño, y un brazo largo o brazo Q, ambos unidos por una región central o centrómero. Bien, ahora tenemos la misma célula, solo que para facilitar la comprensión he pintado el material genético en 2 colores, el ADN en 2 colores, la mitad azul y la mitad verde. Esto es para responder a la pregunta de entonces, ¿qué es exactamente una célula diploide? Pues bien, adelantamos. Una célula diploide es aquella cuyo ADN, cuyo material genético, procede la mitad del padre y la mitad de la madre. Es decir, está formado por 2 juegos de cromosomas. Un juego de cromosomas paterno, que aportó el gameto masculino, el espermatozoide, y un juego de cromosomas materno, que aportó el gameto femenino, el óvulo.
¿Tienen que ser visibles los cromosomas y los juegos de cromosomas? No. Esta célula, de hecho, está en interfase, no tiene los cromosomas condensados, no se ven, pero sí que vemos a dos colores que la mitad del material genético es azul, lo aportó la madre, y la mitad del material genético es verde, lo aportó el padre. Por tanto, es una célula diploide que se representa como 2N, haciendo referencia a que tiene dos juegos de cromosomas, ya sean visibles o no. Ahora, de nuevo, hacemos trampas y le decimos a la célula, para facilitar la comprensión, ¿puedes volver a compactar tu ADN y mostrarnos los cromosomas? Lo hace y vemos la imagen de la derecha. Tenemos, de nuevo, una célula diploide porque tiene dos juegos de cromosomas, uno azul, materno, y otro verde, paterno, que se representa, por tanto, como 2N. ¿De acuerdo? Esto es una célula diploide. Y aprovecho esta imagen para introducir el concepto de dotación cromosómica. La dotación cromosómica es el número de cromosomas que forman el cariotipo total de una célula. Bueno, la dotación cromosómica de una célula diploide se representa como 2N igual a un número. 2N haciendo referencia a que es diploide, a que tiene dos juegos de cromosomas, y el número es el número total. Esta célula tendría una dotación cromosómica de 2N igual a 6. Dos juegos de cromosomas, en total 6. 3 paternos, 3 maternos. Y aprovechamos de nuevo esta imagen para resolver otra duda. Me habéis preguntado por los cromosomas homólogos. ¿Qué es exactamente el concepto de cromosoma homólogo? Bien, pues de nuevo utilizamos la célula de la derecha. Esta célula es diploide, tiene dos juegos de cromosomas, uno procede de la madre, otro procede del padre, tiene una dotación cromosómica de 2N igual a 6 cromosomas. ¿Y qué son los cromosomas homólogos? Pues bien, en todo el cariotipo, es decir, en todos los cromosomas que componen a una célula, los cromosomas se pueden emparejar 2 a 2 en función de la información genética que contengan. Es decir, vamos a suponer que los dos cromosomas de arriba, el azul y el verde, los dos contienen los genes que determinan el color de los ojos, el color del pelo y la longitud del dedo gordo del pie. Bueno, pues decimos que estos dos cromosomas son homólogos, porque uno procedente del padre y otro procedente de la madre, los dos nos están aportando la información genética paterna y materna sobre los mismos genes y sobre los mismos caracteres. ¿De acuerdo? Esos son cromosomas homólogos. Bien, y ahora vamos a ver en 3 imágenes lo que yo creo que puede ser más complejo a la hora de enfrentaros a estos temas y en lo que he visto que más dudáis todos en general. ¿Vale? Que son en 3 conceptos citogenéticos, que son estructura cromosómica, dotación cromosómica de una célula y carga genética de una célula. Y cómo varían estos 3 conceptos a lo largo del ciclo celular. Bueno, la estructura cromosómica hace referencia a si el cromosoma tiene una cromátida o 2 cromátidas. Ahora lo veremos. La carga genética hace referencia a la cantidad total de ADN que contiene la célula. Y la dotación cromosómica hace referencia al número de cromosomas que tiene la célula. Entonces, ¿cómo varía esto a lo largo del ciclo celular? Bien, hemos visto la célula en reposo, que tenía, en concreto en esta, habíamos puesto el ejemplo de que tenía una dotación cromosómica de 2N igual a 6 cromosomas. Recordamos que era una célula diploide con 6 cromosomas de dotación cromosómica, 3 del padre, 3 de la madre, ¿de acuerdo? Y que si hacíamos trampas y le pedíamos a la célula en fase de reposo que condensara al máximo la cromatina, veíamos que sus cromosomas estarían formados por una única cromátida, porque no había duplicado su ADN. Ahora nos enfrentamos a la misma célula, pero si os fijáis, la célula ya ha entrado en fase S, ha duplicado su ADN porque quiere dividirse, ¿de acuerdo? Entonces vemos el núcleo y vemos que tiene mucha más cantidad de ADN. Es decir, ha duplicado su cantidad de ADN. Podemos decir que ha duplicado su carga genética, la cantidad total de ADN. Ahora, si ha duplicado su carga genética, que esto es lo que me habéis preguntado, ¿habrá duplicado también su dotación cromosómica? Es decir, ¿habrá pasado de ser una célula diploide a ser una célula tetraploide? ¿Tendrá en vez de 2 juegos de cromosomas 4? ¿Tendrá en vez de 6 cromosomas ahora 12 porque se va a dividir? Bien, pues vemos que no. En una célula somática, la dotación cromosómica no varía antes y después de la división ni de la duplicación del ADN. Siempre tiene la misma dotación cromosómica. Lo que varía es la carga genética, es la cantidad total de ADN.
Y entonces muchos también me habéis preguntado con buen criterio, ¿y si duplica el ADN, cómo es posible que no tenga más cromosomas? Porque lo que hace es duplicar las cromátidas de cada uno de los cromosomas. Es decir, que aquí tenemos una célula que ha entrado en fase S, que ha duplicado el ADN y por tanto ha duplicado la cantidad de ADN, la carga genética. Ha mantenido igual la dotación genética. Le pedimos de nuevo a la célula que condense sus cromosomas haciendo trampas para que nos deje verlo y obtenemos la imagen de la derecha. Vemos que tiene la misma dotación cromosómica, 2n igual a 6, tiene 6 cromosomas, 3 del padre, 3 de la madre, pero el doble de cantidad de ADN, el doble de carga genética, y que esto se materializa en forma de cromosomas, en vez de una cromátida, de 2 cromátidas. Con esta imagen quizás se observe mejor y así aprovecho y os explico otra de las dudas que me habéis preguntado, que es para qué o qué son, qué implican, qué contienen exactamente las cromátidas hermanas y para qué sirven exactamente. Bueno, pues en esta imagen se ve cómo una célula pasa del estado de la izquierda, de tener cromosomas con una única cromátida, a cuando duplica el ADN, mantiene el número de cromosomas, mantiene, por tanto, la dotación cromosómica, pero duplica la carga genética, duplica la cantidad de ADN. ¿Y para qué utiliza ese ADN duplicado? Para hacer otra cromosomas en vez de con una cromátida, con 2 cromátidas, que se denominan cromátidas hermanas porque las dos contienen una copia idéntica de exactamente el mismo fragmento de ADN. Y así entendemos exactamente para qué sirven los cromosomas. La célula contiene el ADN en forma de cromatina en estado de reposo porque para sintetizar proteínas es mucho más cómodo utilizarlo en forma de cromatina. Mientras que para dividirse, la forma que tiene de garantizar que las dos células hijas van a tener exactamente el mismo ADN entre ellas y el mismo ADN que la célula madre es crear cromosomas con 2 cromátidas, cada una de las cuales tiene el mismo ADN que la otra, y así se separan durante la mitosis y cada célula hija se queda con una cromátida. Esta es la utilidad precisamente de los cromosomas. Y ahora, chicos, en esta última imagen os he querido resumir todos los conceptos que hemos estado viendo hasta ahora, aplicados de una manera que yo creo que es la más útil de cara a la preparación del examen de selectividad, que es que tenéis que tener muy claro cómo va variando todos estos parámetros genéticos, es decir, todo el contenido genético de la célula, tanto la dotación cromosómica como la carga genética, como la estructura cromosómica. ¿De acuerdo? Entonces, debajo de cada célula os he puesto en rojo la fase del ciclo celular en la que se encuentra y al lado la estructura de cómo serían los cromosomas si se condensara la cromatina. En negro os he puesto en la primera fila la dotación cromosómica, es decir, el número de cromosomas de la célula, que no va a variar, como hemos dicho antes, durante todo el ciclo celular, porque es una célula diploide, en este caso tenía 6 cromosomas, 3 paternos, 3 maternos, así que la dotación cromosómica es de 2n igual a 6. Ya habíamos dicho que no varía al duplicar el ADN, porque en lo que se emplea el ADN es en duplicar el número de cromátidas de cada cromosoma y no el número de cromosomas. Y debajo de la dotación cromosómica os he puesto la carga genética, que os recuerdo, si ya lo sabéis, que en una célula normal diploide, en la que tiene 2 juegos de cromosomas, pero en la que todavía no se ha duplicado el ADN, se representa como 2C, para hacer referencia a que es diploide. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera imagen tenemos una célula en fase G1, todavía no ha entrado en división celular ni ha duplicado el ADN, está tan pichi, se está dedicando a comer y a crecer, y como no ha duplicado el ADN, esta célula que tiene 2 juegos de cromosomas es diploide y tiene 6 cromosomas en total, tiene una dotación cromosómica de 2n igual a 6, que como hemos visto se va a mantener así durante todo el ciclo. Como todavía no ha duplicado el ADN, sus cromosomas, si le pedimos que nos los enseñe, ya hemos dicho de forma artificial, le decimos, por favor, condensa tu cromatina y enséñanos cómo serían tus cromosomas, serían formados por por una sola cromátida, ¿de acuerdo? 2 brazos y una sola cromátida. Y su carga genética es de 2C. Cuando esta célula duplique su ADN porque se va a dividir y entre en fase S, tendríamos el doble de cantidad de ADN porque lo ha duplicado. Por tanto, su carga genética se duplica, pasa de ser de 2C a 4C. Pero como este ADN no lo utiliza para producir el doble de cromosomas, sino para duplicar el número de cromátidas de cada cromosoma, los cromosomas, de nuevo, si pedimos con trampas a la célula que nos los enseñe, tendrían 2 cromátidas hermanas, exactamente idénticas en cuanto a cantidad de ADN y en cuanto a información genética. Y
la dotación cromosómica seguiría exactamente igual. Cuando la célula entra en mitosis, en las dos imágenes de la derecha, profase y metafase, las dos primeras fases de la mitosis, en las que la célula, ya sabemos, por hacer un recordatorio, ya ha desestructurado la membrana nuclear, el material genético está en el citoplasma, se han condensado los cromosomas, ya son visibles, ya no necesitamos pedir a la célula que nos los enseñe, ha duplicado el diplosoma y ha formado el uso acromático, y en la metafase ya están dispuestos los cromosomas formando la placa ecuatorial, recordamos, ¿vale? Para dividir el material genético entre las dos células hijas. Bueno, pues aquí de nuevo volvemos a tener carga genética de 4C, porque el ADN está duplicado, cromosomas con dos cromátidas, lo que se denominan cromosomas metafásicos, y la misma dotación cromosómica. Bueno, la dotación cromosómica y la carga genética no va a cambiar, evidentemente, hasta que las células se dividan del todo, la célula se haya dividido en dos. Pero, ¿qué va a ocurrir con la estructura de los cromosomas? Que es en lo que quiero que os fijéis en anafase y telofase. Que en anafase, como ya se ha separado las cromátidas hermanas de cada cromosoma, ahora los cromosomas están separados y están formados por una única cromátida, igual que en la telofase, en la cual ya se empieza a formar el núcleo y a descondensar el ADN. Entonces, ¿cómo acaba la división? Con dos células hijas idénticas genéticamente, cuantitativa y cualitativamente a la célula madre, es decir, con la misma dotación cromosómica, misma carga genética y misma estructura cromosómica. Las dos son células diploides con una dotación cromosómica de 2n igual a 6, una carga genética de 2c, ahora otra vez de 2c porque se ha dividido de nuevo el material genético, y si les pidiéramos que condensaran los cromosomas, tendrían cromosomas de una única cromátida. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de respuesta a dudas básicas de los temas de mitosis y de ciclo celular. He intentado contestar a todo lo que me habéis puesto por privado. Como veréis, son dudas muy básicas, fáciles. Como reflexión final os diré que estabais todos muy frustrados porque se os habían olvidado estas cosas que a priori son muy fáciles y, ya os digo, básicas, pero que son cosas que nos han pasado a todos, que cuesta interiorizar, aunque sean facilillas, y que hay que interiorizar porque una vez que lo has comprendido bien a fondo, no se te olvida nunca, se te queda grabado a fuego, y son cosas súper importantes y rentables para llegar a entender del todo los temas de mitosis y de ciclo celular. Así que, dicho esto, me pongo a vuestra disposición. Muchísimo ánimo, espero que os haya sido útil. Mucho ánimo con lo que queda por delante. Quedaos en casa y cualquier duda que tengáis, estoy aquí para lo que necesitéis. Un abrazo.